Hola, buenas tardes. Mi nombre es Angélica María Marmolejo Moreno. Soy estudiante de la Unidad Central del Valle del Cauca y pertenezco al programa de Ingeniería Ambiental. Este video lo hago con el fin de explicarles la línea de tiempo de 3 disciplinas, las cuales son climatología, hidrología y meteorología. Voy a proceder a compartirles la presentación. Bueno, como primera instancia tenemos la climatología, que es una rama de la geografía y de las ciencias ambientales que estudia el clima y sus variaciones. Todo empezó en 1871, cuando el hito histórico para el nacimiento de la climatología en Brasil fue la reorganización del Observatorio Astronómico de Río de Janeiro. Luego, en 1888, se creó la Oficina Meteorológica Central del Ministerio de la Marina. Gracias a ello, se inició la fase científica de las ciencias atmosféricas en el país. En 1930 se creía que la oscilación sur podía estar interconectada con la temperatura, presión y los patrones de precipitación, pero los resultados indicaron poca aceptación por parte de la comunidad científica, ya que la idea era nueva. En 1939, Rossby fue el primer científico en determinar las causas de los vientos del oeste en las olas. En 1950, Monteiro se dio cuenta de los supuestos teóricos del SORE y los reflejos causados en este. Estos aparecieron en sus primeras horas, donde elaboraron un conjunto de procedimientos con la certeza del funcionamiento del ritmo. Allí el SORE señala que el ritmo ya no expresa la distancia cuantitativa de valores sucesivos, pero el retorno más o menos regular de los mismos estados. También dice que los elementos climáticos deben ser analizados por su interacción. Luego, en 1960, la hidroclimatología brasileña se desarrolló en 3 sectores principales, las cuales fueron la geografía, las ciencias agronómicas y la meteorología. En 1920 a 1950, este periodo se consideró la idea de que los ciclones actuarían como perturbadores de las olas y las masas separadas de aire polar y tropical. En el periodo de 1950 a 1960, con el advenimiento de las primeras computadoras, el pronóstico numérico se convirtió en una gran realidad digna. En el periodo de 1950 a 1970, gracias a la postura de Monteiro, la Escuela Brasileña de Climatología surgió. Eso sirvió como base y estímulo para muchos estudios en Brasil y en el extranjero. En el siglo XX, debido al advenimiento de la radio, se produjo la internacionalización de la climatología. Bueno, proseguimos con la hidrología, que es la disciplina de las ciencias naturales que trata de las aguas. Bueno, todo empezó en 1500 con Da Vinci, cuando realizó sus experimentos físicos para medir la velocidad de la corriente y respaldar sus pensamientos avanzados sobre hidrología. Luego, en 1575, Bernard, según las observaciones en la naturaleza, observó que los manantiales se originaron de la lluvia. En 1674, Pierre midió la lluvia, el área de escorrentía, el drenaje del río Sena y concluyó que este agua fue suficiente para alimentar ríos y manantiales. En 1686, Edmy apoyó los hallazgos de Pierre al construir experimentos de infiltración y en el desarrollo de mediciones de flujo. Luego, en 1700, Edmond publicó los resultados de medición de evaporación, lo que constituye especialmente a cerrar el ciclo hidrológico. En 1738, Daniel Bernoulli publicó la ecuación para flujo de tuberías sin fricción. En 1803, el señor Wenzel presentó la curva de masa para el diseño del yacimiento. Luego, en 1911, gracias a William Green y a Gustav, dieron la descripción de infiltración y saturación del suelo. En 1914, Weston presenta un análisis estadístico de frecuencias hidrológicas. En 1922, un delegado propuso en la Asamblea de Roma generar una sesión adicional dentro de la Unión para tratar los problemas científicos de hidrología. Luego, en 1924,
La División Hidrológica creó una comisión para los glaciales con la misión de reunir y publicar datos relacionados con estos mismos. En 1932, fundamentos posteriores comprendieron la ecuación de flujo no saturado por Lorenzo Richard, y luego en 1932 el señor Chapman introdujo el hidrograma unitario. En 1933 la sección hidrológica científica fue nombrada como asociación internacional. En 1948, Pezman desarrolló la ecuación para estimar la evaporación potencial. En 1955, la Organización Mundial de Meteorología y la Asociación Internacional de Hidrología Científica se unieron. Este suceso fue uno de los principales y los más importantes y los más influyentes del tiempo. En los años 1980, con la llegada de las computadoras, brindó muchas oportunidades en hidrología para simular sistemas hidrológicos. En el 2003, en consecuencia, la IHS tuvo un periodo, en el 2003 para el 2022, una nueva década científica titulada Pantarrey, la cual tiene el propósito de alcanzar una mejor interpretación de los problemas, en la interpretación de los procesos de origen del ciclo del agua. En el 2014, decidieron estas tres organizaciones, la IAHS y la UNESCO y la Organización Mundial de la Meteorología, decidieron otorgar 2 permisos internacionales para cada año y otorgar así un premio en hidrología. En el 2015 se imprimió el último libro de láminas. Bueno, proseguimos con la meteorología, que es una rama interdisciplinaria de la física atmosférica que estudia el estado del tiempo. Bueno, todo empezó en 340 a.C. con el trabajo de Aristóteles, que es el tratado más antiguo dedicado a la meteorología, donde se incluyó temas sobre la lluvia, las nubes, las nieblas y granizo, y sobre todo sobre el cambio climático. En 3500 a.C., Egipto ya tenía una religión basada en fenómenos atmosféricos con varios cultos y rituales, especialmente para la lluvia. En 1337, William Merle, que vivió en el siglo XV, habría sido el primer occidental en llevar a cabo un diario regular para las observaciones meteorológicas. Del siglo XVI al siglo XVII, la literatura se basó en fenómenos atmosféricos presentados como signos de voluntad divina. De 1502 a 1540, Martin bien observó sistemáticamente las condiciones climáticas durante este periodo y sus notas forman parte de los datos más importantes para estos años. En el siglo XVIII, la meteorología se puede caracterizar por la transición de los elementos de las ciencias físicas como la observación aleatoria. Para el año 1714, Edmond, su trabajo demostró que el elástico del aire sería equivalente al peso o la presión ejercida sobre la compresión del aire. Y finalmente, para el año 1921, Wilmer escribió sobre la meteorología en la zona de temperatura y circulación atmosférica en general.